Bien, volvemos a clase. Bien, vamos a hablar algo sobre el trabajo de investigación y esto lo vamos a extender hasta para la próxima semana. Esto solamente vamos a trabajar esta parte y eh, indagando en algo más. Aquí tengo otro material, por ejemplo, que plantea también la monografía o manual de monografías o cómo hacer un trabajo, ¿no? Eh, Me gusta más este material, así que lo voy a compartir entre ustedes ya en el trabajo de investigación, que es una monografía, ¿ya? Pero primero vamos con este. Eh, Aquí plantea que el trabajo de investigación se puede definir como un ensayo basado en una investigación sistemática para información y conclusiones, generalmente de material encontrado en una biblioteca. Cuando está hablando de este trabajo de investigación, está hablando de trabajo de investigación bibliográfica, ¿ya? Trabajo de investigación bibliográfica. Y el trabajo de investigación bibliográfica también requiere algunos elementos, ¿no? Que corresponden a la tarea de cómo hacer la investigación. Uno, las características acá, dos secciones que plantea del trabajo. Una es la investigación sistemática de datos, ideas, citas, etcétera. Y la segunda parte, las conclusiones propias del autor del trabajo. No es una investigación, repetición de lo que hay en un libro, en un documento, y lo paso y lo escribo. Y tal como está ahí, lo pongo. No, es más bien datos, ideas y citas de la obra que estoy analizando. Y luego las conclusiones propias de mi trabajo, o sea, de lo que yo he encontrado, qué cosa es lo que yo puedo decir acerca de ese autor o de esa investigación, qué he encontrado, ¿no? Entonces eso ya nos lleva a otra dimensión. ¿Por qué? Porque generalmente, y bueno, a veces por el asunto del trabajo y otras cosas, los profesores aceptamos los trabajos tal como están y sabemos que de alguna manera que a veces es trabajo de copia y pega, ¿no? Y hay que tener cuidado, no debe ser copia y pega. Ahora que tenemos el internet mucho más, ¿no? Uno puede ir, buscar un trabajo por ahí, encuentra, vaya, y escoge, este me pareció bonito, y lo sacas, copias todo, lo pegas, y le pones tu nombre. Y ya está tu trabajo. Y ese no es un trabajo, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Eso se llama robo intelectual. O de alguna manera delito intelectual. Debería ser. Lo es en alguna manera, pero no está tipificado del todo. Pero ya en algunos casos sí, ese asunto del copyright o los derechos de autor, ¿no? Ahora, por medio de trabajo de investigación, el estudiante investiga un tema dado o también elige, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del trabajo o la disposición que tenga el profesor. Hay profesores que ya plantean un tema, ¿no? Y sobre ese tema hay que trabajar. Aunque un tema puede ser muy general también, y entonces puedes trabajar una parte de ese tema y no el todo. Depende. Pero si es a elección, entonces ya tú escoges cuál es el documento o cuál es la temática que quieres plantear o de un área que tú quieres estudiar y lo investigas y luego lo expones, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con libros y materiales que vas a encontrar en la biblioteca. Bueno, ahora ya las bibliotecas tienen otro formato, ¿no? No solo está el eSword que mencionó el hermano, ¿no? Sino también está otras, hay bibliotecas virtuales, hay materiales que uno puede ir encontrando, ¿no? Eh, Analice entonces la información y luego llega a sus propias conclusiones. Ahí tiene que ver con la lectura y hemos hecho ese repaso y manejar esa forma. El modelo
de 4 puntos y el de 7 que les he entregado también la semana pasada. El trabajo de investigación no debe ser un resumen de opiniones de otros libros, ni tampoco un resumen de otros autores. ¿Ya? Y ya hemos dicho que se debe evitar convertir el trabajo en una copia de opiniones o una copia de pegado, hermano. Hay que llegar a una contribución propia. O sea, hay que contribuir. ¿Ya? Y para eso está una frase muy importante, ¿no? El análisis crítico. Lectura crítica o análisis crítico. Una lectura crítica implica que vas a poner tus ideas, qué cosas los que has encontrado, qué es lo que has entendido y desde esa perspectiva juzgas y tienes el criterio adecuado sobre la obra y vas indicando, ¿no? A tu parecer, qué cosa es lo que quiso decir el autor o para qué ayuda eso. Entonces, ahí está la contribución propia en eso, en ese análisis crítico o esa lectura crítica. ¿Ya? Ahora, aquí el doctor Montgomery habla de 3 elementos del trabajo de investigación, 3 cosas que debe tener. Uno es la originalidad, ser un trabajo originario, por eso ahí está la contribución del autor, es decir, del investigador o del que está estudiando eso, esa materia. Lo segundo es la información. La información tiene que ser la fuente que estás utilizando, el material que estás utilizando, que sea de buena fuente. No puedes usar un libro o una documentación que no sea de especialización. Y lo tercero es la organización. Si te organizas bien, y ahí está la primera parte que hemos trabajado de cómo nos debemos organizar para el estudio, de qué manera atender los detalles para eso, ¿no? Y tener un lugar adecuado para el estudio, ¿ya? Y organizándose, teniendo los materiales, todos los requerimientos para ir ordenando y hacer un trabajo. Recuerda que el trabajo de investigación requiere tiempo, trabajo, dedicación, también oración y mucha reflexión, ¿no? De paso, no deja de ser eso también. No hagamos un trabajo solamente para cuestión de presentarlo. Ese es un error que cometen los estudiantes y muchos de nosotros hemos cometido eso, de agarrar y porque no hay tiempo, bueno, lo hago 2 horas antes de la presentación o de repente en una noche que ya he trabajado duro, en la noche, en la madrugada, me despierto y me dedico a estudiar, a trabajar porque no hay otro, me desvelo y ya, y ese es mi trabajo. Hay que hacerlo con tiempo, hay que hacerlo con cuidado, ¿no? Y dosificar, que eso es lo que nos falta. Por eso ahí está la organización, organizarnos bien. Y eso también implica disciplina, ¿no? Ya que los pensamientos originales no salen al instante, no es así, no es como, por ejemplo, pienso en un compositor de un poema o de una canción o de la música. No es que de pronto se le ocurre y está haciendo así, aunque a veces se da en estos casos, pero tiene que haber una disciplina, ¿no? Una disciplina, porque no siempre uno va a estar dispuesto para esto, ¿no? Si hay una disciplina, entonces de repente eso fluye fácilmente. También hay que hacer, y es necesario, que se descanse de la información obtenida en la mente. Es decir, también cuando uno está ya cansado, agotado, es mejor descansar, no hacer esfuerzo mental que te pueda llevar a otra situación, ¿no? Por eso que hay algunos que han tenido dificultades para esto, entonces o se han enfermado, ¿no?
¿Por qué? Porque no se han controlado bien y también no se han alimentado y por otro lado han hecho mucho esfuerzo mental y la presión, eso los ha llevado a una crisis. Espero que eso no sea aquí porque no hay mucha demanda desde esa perspectiva tampoco, pero aún si fuera así, hay que dosificar y hacer el descanso respectivo, ¿ya? También debe ser el trabajo reflexionado, ¿ya? Y darle el matiz apropiado con creatividad y originalidad, ¿ya? Hay que ser creativos, hay que ser originales. Eso también ocurre dentro de la pastoral, por si acaso. El pastor, no somos los pastores copia de otros pastores, ¿eh? Aunque de alguna manera de repente sí tiene que ver cuando, por lo menos con respecto al pastor que ha sido nuestro mentor, de repente puede ser, pero no podemos hacer copia de copias. O sea, es decir, el seminario no es una fábrica de pastores, ¿no? O sea que entran por un lado y todititos vienen, salen uniformaditos ya, ¿no? Todos con el mismo lenguaje, la misma forma, la misma pensar. Imposible, ¿ya? Imposible. Dice que no se puede ver la pantalla. ¿Se puede ver? Sí está Sí se viéndose, ve, ¿no? pastor. Sí se ve, pastor. Ah, ya, ya. Me salió ahí un aviso medio raro. Bueno, entonces, ahora, pero por otro lado, ¿es importante hacer este tipo de trabajo, o esta forma, o esta exigencia? Claro que sí, porque todo ministro o todo pastor debe estar preparado académicamente. Y acostúmbrense a eso, o sea, el estudio de un seminario tiene que ver, por más sencillo que sea, ¿ah? Por más sencillo que sea, tiene que ver con el aspecto académico, es decir, con el aspecto del estudio, ¿ya? Así que no solamente es la preparación de estudios bíblicos, sino también para todo tipo de clases, conferencias, ¿no? Talleres y todos los formatos que puedan haber, debates, ¿no? Y saber dominar diferentes temas también, diferentes temas. Un pastor tiene que aplicar eso, o sea, hoy día la exigencia es esa, ¿no? Trabajar, por ejemplo, sobre justicia, sobre la realidad social, ¿no? Las implicancias dentro de una sociedad con respecto a la educación, a la política, a, digamos, al control social, a los problemas, digamos, a temas, ¿no? De debate público. Debe haber también una voz pastoral ahí, ¿no? Que debería ser. Generalmente no existe mucho eso. Ahora dentro de Internet sí se está planteando eso porque hay pastores que tienen inquietudes y lanzan esto desde la perspectiva teológica y su punto de vista con respecto a diferentes temas que se dan dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, la preparación es fundamental, fundamental, ¿no? Quizás no logremos una formación al estilo que hace las yeshivá son las universidades o seminarios judíos, en donde preparan a los rabinos, y los rabinos los preparan desde una perspectiva integral, porque el rabino aprende filosofía, ciencia, arte, eh, literatura, historia, sociología, religiones comparadas, la tarea de enseñanza propia y todo lo que tiene que ver con judaísmo, ¿no? El estudio del Talmud, el estudio de la Torá, el estudio de las tradiciones judías, en fin, todo eso que corresponde a ellos, pero siempre también el elemento del estudio que lo hace en una tarea integral. Así que tú vas donde un rabino y el rabino te puede discutir de cualquier tema, de cualquier situación, porque los conoce, o por lo menos medianamente se puede defender, ¿no?
Entonces, el estilo nuestro es generalmente no hablar mucho de estas cosas, o si no conocemos, decimos, bueno, lo lanzamos al lado espiritual, ¿no? O sea, nos orientamos a eso y nada más. Pero si hay necesidad de que un pastor sea, digamos, tenga una voz y desde la pastoral poder también trabajar los diferentes problemas y situaciones que ocurren en, en la iglesia o en la sociedad, básicamente, en la sociedad, ¿no? Así que los tiempos demandan que el siervo esté preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que daban de razón de nuestra esperanza, ¿no? Y de hecho que eso es bueno, ¿no? Ya por ahí en algunos gatos he visto que hay pastores que son invitados a diversas temáticas que pueden servir de alguna manera como una voz en medio de otras voces también. En esta otra parte sí está la parte del trabajo de investigación, pero quiero ir, lanzarme hasta este otro y déjenme cortar esta parte e ir a lo otro que va a ser el tema ya final. Este es el trabajo sobre la monografía de investigación. Ustedes generalmente van a trabajar mucho monografías o lo que se llaman trabajos de investigación nada más, que generalmente son monografías básicamente, ¿no? ¿Y qué diferencia entre una monografía y una investigación? La investigación ya lo hemos lanzado, hemos dicho que es un trabajo que tiene que ver con el análisis de investigación, de observación, de sacar datos. La monografía es un trabajo, digamos, único, propio, que a veces puede estar basado en una obra o en o un tema específico, ¿ya? Y que es hecho por una persona, no más, ¿no? Eso nada más. Eh, Ahora, hay necesidad de tener cuidado eh, en cuanto a la monografía, ¿no? Una monografía entonces no es un ensayo de opiniones personales, ¿no? No es un trabajo donde uno escribe acerca de algo que ya comprende bien y simplemente ha tenido la oportunidad de hacerlo para compartir, ya, pero no ha investigado, ¿no? Se necesita consultar fuentes para escribir. Cuando hablamos de fuentes, estamos hablando de la fuente de información. ¿Cuál es la fuente de información para una monografía, para una investigación? En el área que estamos son los libros, las bibliografías. No debemos decir libro porque, bueno, eso es muy genérico. Tenemos que ver entonces la investigación bibliográfica. ¿Cómo hacemos uso de la bibliografía? Bueno, hay que buscar entonces materiales y hacerse de una bibliografía en base a la temática que uno va a investigar e ir depurando y ver qué libros puedo utilizar mejor para un tema, ¿no? Y qué es lo que encuentro y qué me sirve para trabajar. Ahora, no se necesita consultar a muchas fuentes de información para escribir. Basta que uno considera que sabe del tema y que tiene apoyo de uno o dos, ya con eso por lo menos se maneja en un momento un primer criterio, ¿no? Tampoco la investigación o la monografía no es un ensayo de opiniones personales del alumno y respaldado por citas textuales o algunas obras, ¿no? Entonces, la función de la monografía no es probar que ya lo sabíamos todo, sino es investigar, investigar. Por otro lado, tampoco es un trabajo superficial que intenta decir de todo un poco sobre cada aspecto de un tema bajo estudio. Eso es un error también, ¿ya? Que algunos se debe abarcar todo el temario posible sobre alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí plantea el matrimonio, ¿no? Pastor, No, ya, Pastor Sánchez, sí, no está compartiendo pantalla. ya. Ah, ya, gracias, gracias.
Ya, acá está. Yo estoy haciendo algunas pautas, no estoy haciendo la lectura, sino estoy tratando de darles a entender lo que está en el material, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trabajo, tema del matrimonio, ¿ya? Este, eso puede abarcar varios rubros. Por ejemplo, el matrimonio en el Antiguo Testamento, el matrimonio en el Nuevo Testamento, el matrimonio en el periodo imperial romano, o el matrimonio en México, el matrimonio en Argentina, el matrimonio en Perú, porque por ejemplo acá tenemos una costumbre muy particular en la provincia, ¿no? Especialmente en el mundo andino, ¿no? El matrimonio tiene una característica particular ahí en los Andes, ¿no? El Servinacuy, ¿no? Entonces ahí ya vamos a encontrar un manejo de que en esa cultura hay una manera de proceder que no sería, eso sería lo que llamamos el matrimonio por convivencia en la costa, ¿ya? Que ahora ya tiene visos de legalidad, o sea, se ha legalizado las convivencias. Ya no es a nivel religioso, uno dirá, ah, no, están en pecado porque están en adulterio o en fornicación, qué sé yo. Pero ante el fuero civil, convivientes, es una forma natural y también de paso eso es reconocido, ¿no? Y se formalizar esa convivencia también. Entonces es una característica que eso también tenía que estudiar, porque tenía que ver, ¿no? Con respecto a ver cómo se maneja el matrimonio y las costumbres que hay y esas cosas. Bueno, así que depende de cuál es el ángulo y también en la temática, qué es lo que quiere el profesor, ¿no? Porque el matrimonio es una palabra, un tema muy grande, ¿no? Tiene varios ángulos, ¿no? Puede ser el matrimonio en la Biblia, ¿no? En el matrimonio en la historia de la iglesia o en la época patrística, por ejemplo. O el matrimonio en la Edad Media, o el matrimonio en la Reforma, ¿no? El matrimonio en la época de la industrialización, el matrimonio en la época moderna, el matrimonio en el siglo XX, el matrimonio en el siglo XXI, el matrimonio, sí, el siglo XXI. Ahora se dan cuenta que inclusive ahora hay otras concepciones por ahí que si bien no le damos validez, pero que se están dando, ¿no? La función de una monografía entonces de investigación no es repasar superficialmente todo lo vinculado a algún tema, sino investigar. Bien. Tampoco es un plagio del trabajo de otro autor o autores, ya lo mencioné eso, cuidado con esas copias que hay de trabajos en Internet, ¿no? No es parafraseado de libros, de enciclopedias o fuentes indocumentadas, que también los hay. No es una copia plagiada de una monografía de otra persona, ¿no? Y que uno le pone nombre. Debe ser un trabajo original, producto del esfuerzo del que ha investigado, ¿ya? Y del pensamiento del estudiante, ¿ya? Por eso que la función de una monografía es en la investigación, no es buscar el camino fácil o, o el camino pecaminoso del plagio, sino investigar. Es la investigación, ¿ya? Bueno, yo estoy utilizando este material, que es un material ISUM, es el Instituto Superior Superior Ministerial, así se llama, sí, Instituto Superior Ministerial, ¿no? Que básicamente es para los pastores de la Asamblea de Dios. Otra más, la investigación no es un informe acerca de un proyecto que hayas realizado, ¿no? Un proyecto es, digamos, un boceto o bosquejo de un tema que tú quieres realizar, ¿no? Donde pones ahí las pautas, tu bosquejo, tu índice, el pensamiento, las propuestas, hipótesis, todo lo que tú quieras poner ahí en el material, pero no es el tema en sí mismo, no está desarrollado, solamente están las bases, ¿no? Entonces,
La monografía de investigación no es un informe donde relata los detalles de algún proyecto que haya realizado o que podía darse la situación donde tales datos sirvan de aporte para una investigación. La función de la monografía, entonces, de investigación no es informar, como digo otra vez, es investigar. Entonces, no es informar. ¿Sí? Tampoco es un manual de instrucción. Ahora, ¿qué es la monografía? La monografía es un esfuerzo para encontrar una solución o al menos dar un paso hacia una solución para algún problema. O sea, tratar de solucionar un problema, ¿no? Cuando hablamos de un problema no estamos hablando de un problema grave, no, el problema estamos hablando del problema desde la cuestión de la investigación. Se plantea una pregunta, un cuestionamiento, y ahí hay una problemática que resolver, responder a eso. Recuerda que toda monografía de investigación necesita justificar su razón de existir. Debe ser un esfuerzo hecho en búsqueda de la solución de algún problema o la respuesta de alguna pregunta importante, ¿no? Entonces, recuerden que eso, ¿no?, es una respuesta hacia la pregunta que uno se lanza o se propone. Entonces, en la investigación, para investigar un tema, yo debo hacerme una pregunta. Y en la investigación es la respuesta a esa pregunta, ¿no? Puede ser un problema de necesidad de mayor conocimiento sobre algo de historia, de actualidad, un problema de falta de comprensión, ¿no?, o cómo hacer alguna cosa, o una mala apreciación de algo que necesita ser aclarado, un problema de falta de información sobre algo o sobre la cultura, un problema que aflige a la comunidad o a la iglesia, ¿no? El punto es que la investigación la monografía de una investigación dirigida hacia la búsqueda de una solución a un problema, ¿no? Así que la respuesta es tan importante como la pregunta, ¿ya? Entonces, recuerden eso, la pregunta. Y entonces, cuando uno tiene que ver con los objetivos, la problemática, buscar la problemática, hacerse el asunto de la problemática. La problemática entonces va con una pregunta, ¿no? La pregunta. ¿Qué pregunta me hago ante este tema o ante esta situación? ¿Ya? Ya, ahí te está haciendo una pregunta, pero la pregunta debe ser puntual sobre el tema o sobre lo que tú quieres encontrar, ¿ya? Ahora, por ejemplo, acá tenés una materia que es la de psicología pastoral y quieres hacer una investigación en esa área, ¿no? Y puedes pensar en esto, ¿no? Bueno, psicología pastoral, una temática, por ejemplo, el aborto. Y dice, no sé mucho sobre el aborto. No sé nada sobre cuánto ocurre, cómo se hacen los abortos en mi comunidad. ¿O qué puedo hacer para ayudar a una mujer a no tomar ese camino? Ahí está el problema. Y entonces te hace la pregunta, ¿cómo he de enfrentar el problema del aborto en mi comunidad? Ahí entonces hay una justificación del trabajo que vas a realizar. ¿Por qué? Porque te estás haciendo la pregunta y de qué manera enfrentas la problemática esta del aborto. ¿De qué manera? Entonces quiere decir, te informas, buscas datos, estadísticas, entrevistas, ves casos específicos, ¿no? Para poder entonces ver cuánto de real es eso en mi comunidad. O de repente no es tanto el asunto, ¿no? Y el problema es otro. Pero claro, estamos estudiando y no vas a estudiar otro. Y no decir, no, encontré este tema, entonces este me parece mejor. No, pero si te han indicado que quieres hacer este asunto sobre el aborto en una determinada comunidad, ahí lo trabajas. Ahí ves si hay problemas o es mínimo el asunto. De ahí vas a sacar tu investigación y vas a encontrar, sí, he encontrado que, bueno, en esta comunidad el aborto no se da tanto, se da a una edad
tal, ¿no? O no se da, o en esta otra comunidad se da en otra edad, en otro contexto, en otra situación, ¿no? Entonces ya vamos a ir comparando eso. Ojo, que si sabes ya las conclusiones que vas a sacar antes de iniciar la investigación, entonces no has enfrentado un verdadero problema, ¿ya? O tu intención de escribir el ensayo ¿no? de opinión personal es una opinión personal, ¿no? No es una investigación, ¿ya? Se debe investigar algo que no dominas con ánimo de descubrir, aprender y si es necesario cambiar, ¿ya? Entonces la investigación te va a llevar a eso, a aprender, a conocer algo que no conocías antes, ¿no? Porque si yo ya sé algo y lo escribo, no, pues es fácil, ya no, eso no es una investigación, ¿no? Podría ser un ensayo, podría ser un artículo que, de todas maneras, los artículos también son investigados, o sea, no, uno no escribe por escribir nada más, ¿no? Por otro lado, la investigación la monografía es una investigación limitada a un asunto en particular que merece ser estudiado a la luz del problema en cuestión, o sea, de la problemática que te has hecho o que te has planteado. Y aquí está, por ejemplo, el aborto. En esta situación de poco o nada te servirá sobre los abortos de los tiempos primitivos, por ejemplo, ahí está, o el índice de problema del aborto en todos los otros países del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu tema de estudio es el aborto en mi comunidad, ¿no? Entonces hay que trazar los límites de lo que interesa investigar, ¿no es cierto? Y quizá en este caso interesa también investigar sobre la frecuencia y los métodos del aborto en tu país o la ciudad, provincia o comunidad, ¿no? También que interesa saber cómo otros pastores, especialmente del país, han enfrentado ese problema. O esto pues te ayudará a encontrar una solución al problema, ¿no? Muy bien, eso también es bueno. Y por otro lado, es una investigación objetiva e imparcial de las verdades bajo estudio, que busca informar o buscar información de mejores fuentes, ¿no? Y buscar también aprender cosas nuevas. No siempre toda una investigación y todo estudio te va a llevar a aprender algo nuevo. Siempre es así, ¿no? No, uno dice, no, eso ya lo sabía, pero lo estás estudiando de nuevo, eso ya lo sabes. No, siempre hay algo nuevo. O no, Wilson, ¿eh? ¿Ya? De paso, Wilson, ¿tú llevaste este curso o no? ¿Dónde está Wilson? O ya se fue. No, pastor. Sí, No, acá sino que está. estaba tomando mi agua. Ya, te pregunté, ¿tú llevaste Sí. este curso? Sí, pastor, pero de diferente manera, solamente con unas técnicas nada más, pero no muy así de esa manera. Ya, ¿cómo de esa manera? A ver. Por ejemplo, de esta manera sí que la está haciendo, especificando punto por punto cómo se tiene que hacer, no, los pasos. Ya. Sí. Ya, sí, porque sí es necesario también plantear eso, ¿no? Ya. Entonces, una investigación, por otro lado, una monografía de investigación, es una investigación objetiva e imparcial de la verdad bajo estudio, que busca mejorar o busca información de las mejores fuentes posibles para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, en el caso del estudio sobre el aborto, porque el que estamos hablando, ¿no? De nada sirve modificar o adivinar las cifras del índice del aborto en tu comunidad. Debes investigar de forma objetiva y precisa. No puedes adivinar, no puedes proyectar, ya, esto es así, o darte una idea si no tienes el dato preciso. Entonces, debes procurar encontrar las mejores fuentes posibles, ¿ya? Ahí están las cifras que maneja el Estado, ¿no? Y las entidades que correspondan, ¿no? Para el caso, ¿no?
Entonces puede ir al Ministerio de la Mujer, por ejemplo, ¿no? Y ahí encontrar datos de la zona, ¿no? También por otro lado, los libros que han escrito pastores, consejeros, ¿no? Y también fuentes en Internet, ¿no? Que te permitan ver todo ese asunto, ¿no? Y libros también sobre el tema. Además, estudiar libros y revistas y fuentes que, y también entrevistar, como ya te dije, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ministros, psicólogos, médicos y también a la comunidad, a la gente de la comunidad. O también podías visitar los hospitales, la policía, la oficina del alcalde, en fin, todos los lugares posibles donde puedas recopilar, digamos, información sobre el tema, ¿no? Y especialmente de la zona. Por eso tú no vas a, si tu barrio, por ejemplo, está en Caraballo, tú no vas a ir a la Municipalidad de Lima para ver qué cosas suceden en Caraballo, ¿no? Tienes que ir a la Municipalidad de Caraballo, ¿no? Y por supuesto, ahí deben darte los datos si es que lo hay. Ahora, si no lo hubiera, pues entonces ahí sí puedes ir al Ministerio de la Mujer o ver ahí y ahí debe haber alguna otra cosa. O de repente a una ONG que se dedica a este asunto también, ¿no? O a una oficina de apoyo, de ayuda, eh, que trabaja el tema, ¿no? Entonces, no te puedes dar el lujo de enfrentar este problema con actitud de saberlo todo. No, yo ya lo conozco. No, Dios sabe cuán poco uno sabe en verdad de un tema, ¿no? Siempre es bueno manejarse en ese criterio. Por otro lado, también es una investigación que fielmente documenta las fuentes de información que se han empleado en la búsqueda de una solución al problema. Entonces, ahí hay que ser meticuloso tomando notas, ¿no? Y incluir estas notas en la información, ¿ya? ¿De dónde sacaste la cifra, por ejemplo? ¿O de dónde sacaste el dato? ¿No? Uno puede decir, no, eso está en mi monografía, pero ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es su fuente? ¿No? ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha inseguridad sobre una información o una investigación, ¿no? Algunos lanzan en internet tal cosa y ya todo el mundo lo cree y lo manda, pero no ha investigado. No se da el lujo de corroborar, buscar, hacer, ya. Pero ya ha dado su opinión, pero sin previo revisión del asunto. Pero si yo tengo ya datos específicos, fuentes, ya, la fuente clave y una fuente confiable, entonces ya puedo lanzar con seguridad eso porque tengo una base, ¿no? Tengo la base. También es una investigación que al llegar a su conclusión resume los datos observados más importantes y ofrece propuestas hacia la resolución del problema planteado en la introducción. Así que la monografía debe incluir o concluir también mostrando los frutos de la investigación que se ha realizado, ¿no? Y si pudiera hacer una evaluación de la investigación en sí mismo también, la conclusión ha de resumir las verdades importantes aprendidas y dar respuesta de una manera completa o bien parcial también podría ser a la interrogante o a la pregunta que nos hemos lanzado en el primer momento, ¿no? Que hemos dicho, tenemos que partir de una pregunta. Cualquier tema y cualquier tarea que se te indique, entonces tienes que hacer tu, tu pregunta. Por ejemplo, les he mandado a ustedes a leer el libro de Juan Amacay, El sentido de la vida. Ya. ¿Cuál sería la pregunta que me lanzaría para analizar ese libro? A ver, ¿alguien puede decir? ¿Cómo dijo Participen. la pregunta, pastor? ¿Puede decir la pregunta nueva, pastor?
Bueno, la pregunta es esta. ¿Qué pregunta me hago ya, ante ese tema, el sentido de la vida? ¿Cuál sería la pregunta que yo abordo para investigar ese documento, ese libro? Bueno, mayormente el libro habla sobre experiencias ¿no? Ya, del escritor. pero qué te indica el sentido, el título Sentido de la vida? Ya. ¿Qué preguntas te lanzarías para investigar el libro y buscar una respuesta? Bien, vamos con el último conteo. Bueno, a lo que yo ya voy entendiendo es de que no cada experiencia que el escritor ha vivido, ¿no? Es un sentido, o sea, es un sentido de vida, ¿no? Al estar vivo, a experimentar cosas, Ya. experiencias, Ajá. ¿no? Es un sentido de vivir. Estás Claro, vivo. yo Namaqui como seguidor de Unamuno era existencialista, ¿ya? Entonces trata de investigar bajo sus propias experiencias. Pero entonces, la pregunta, ¿cuál sería? ¿Qué es las vivencias del autor? No, eso es lo que vas a encontrar en el libro. Pero la pregunta que te lanzo sería esto. ¿Qué es tener sentido de la vida? ¿Podría ser o no? Porque el autor está tratando de responder a eso, al sentido de la vida. Entonces tendrías que ponerte una pregunta que contenga esa concepción, ¿no? ¿Qué es el sentido de la vida? ¿O qué es tener sentido de la vida? ¿O ¿Cuál es cómo el maneja el objetivo? autor el sentido de la vida? ¿Verdad? O de repente decir, bueno, ¿cómo plantea el autor es el sentido de la vida? ¿Cuál es el enfoque del sentido de la vida del autor? ¿Cuál es el objetivo? También podría ser, pastor. También los objetivos. ¿Cuál es el objetivo del sentido de la vida en el pensamiento del autor? ¿Ve? Entonces, hay varias preguntas, dependiendo de cómo tú preguntas, vas a tener que responderte también, ¿no? Entonces dirás tú, ¿no? Bueno, el autor eh, basa el sentido de la vida en sus experiencias de vida, ¿no? Y ahí estás hablando ya de una concepción de lo que él plantea el sentido de la vida, ¿no? Que son las experiencias vividas que nos dan sentido, que nos llevarían a lo que llamaríamos en la Biblia sabiduría, ¿no? ¿Ya? Entonces, manejarnos con sabiduría para que ir desarrollando en la vida y dándole sentido y propósito, ¿no? ¿Ya? Y eso es una respuesta, ¿ya? Y añadiría, ¿no? Que ya en la lectura vas a responder diciendo, bueno, el autor haciendo uso, ¿no? De sus experiencias de vida, ¿no? Y de una concepción existencialista, plantea una forma de ver la vida, ¿no? Y que la proyecta a la luz de la palabra, ¿no? Porque usa la Biblia también, ¿no? Para eso. Entonces ahí tenemos ya una concepción. ¿Te das cuenta? Bueno, las preguntas que yo he dicho, ustedes pueden lanzarlas y escribirlas y cualquiera de ellas pueden entonces responder a ese asunto, ¿no? Aunque puede ser también otro tipo de pregunta, ¿no? ¿Por qué el autor habla del sentido de la vida? ¿Por qué habla de eso? ¿No? El libro te va a decir también eso. Él ve conveniente eso porque la experiencia de vivir, ¿no? Tiene que darse a conocer. O sea, no se trata de vivir por vivir, sino de rescatar aquellas vivencias que nos edifican, que nos hacen crecer, que nos desarrollan como seres humanos. Desde el lado, ¿no? De acuerdo a Eclesiastés. En Eclesiastés te dice que pues experimentes todo lo que puedas experimentar porque esto es todo del hombre. Todo lo que hay acá, desde una perspectiva adecuada, que no sea pecado, pues es parte de la vida humana y que hay que experimentar, ¿no?
Bien, entonces es necesario plantearnos eso. Por un lado, ya hemos dicho también, he mostrado los frutos de la investigación y también la conclusión de resumir verdades más importantes aprendidas y debe destacarse los puntos fuertes y débiles, ¿ya? Que se dan en la metodología, por ejemplo, las fuentes y en lo posible también recomendaciones concretas y prácticas para que el trabajo tenga valor práctico y no sea un ejercicio académico solamente, ¿no? Aquí otra vez el ejemplo del aborto. La investigación sobre el problema del aborto podría concluirse con recomendaciones prácticas de cómo asesorar mejor a una mujer que contemple ese camino, ¿no? Y esta es una descripción breve de qué es y qué no es una monografía de investigación, ¿no? Faltan muchas otras cosas, pero por lo menos esto ya nos plantea algo acá, ¿no? Y algunas cositas para ir terminando, ¿no? Aquí recomiendan etapas para el desarrollo de la monografía. Si no, ya lo hacemos para la próxima semana esto. ¿Qué les parece? ¿Ya? Solamente he indicado eso. Primera etapa, decisiones preliminares. Segunda, plan y metodología de trabajo. Tercero, recopilación de información. Cuarta, ordenación, análisis e interpretación de datos. Quinto, composición de borrador de monografía. Y sexto, redacción final. ¿Ya? O sea que el trabajo tiene etapas, tiene procesos. Si se dan cuenta, o sea, investigar no es una cuestión, ya, yo estudio, saco el libro, leo, ya, saco algunos datos, ya, y ahora ordeno mi trabajo, escribo, le doy una lógica, conclusiones, ya está. No, tiene que haber, entonces, primero, las cosas preliminares, un plan que debo de hacer, la recopilación de información, que no solamente sea un libro, sino muchos otros por ahí, ordenar ahora esa información e interpretarla, analizarla e interpretarla, ¿ya? Luego el borrador y la redacción final, ¿ya? Muy bien, así se trabaja por lo menos ese asunto. Bien. No sé si a ustedes les parecerá, bueno, ya estamos por terminar. Si yo les haría hacer un trabajo de monografía, sería bastante fuerte, faltan 2 semanas nomás y creo que no habría mucho tiempo, ¿ya? Pero sí un boceto por lo menos, ¿ya? Y aparte del de Juan Mackay, que ya la próxima semana me lo tiene que dar, hagan un bosquejo de un tema de investigación, ¿ya? Un bosquejo de un tema de investigación, ¿ya? Plantéense ustedes una temática, problema, y lo traen, ¿ya? Nada más eso quería por el momento. Que les sirva de una manera práctica para los siguientes trabajos o los materiales que ustedes van a tener que producir en cada trabajo que el profesor del curso pida, ¿ya? Porque para eso este curso no es un curso teórico, es para ponerlo en práctica. Entonces, todo a lo largo del estudio, como estudiantes de seminario, van a trabajar, van a investigar, tienen que ir a fuentes, tienen que ir a la bibliografía. Entonces, tienen que aprender a hacer eso, uso de esto. A veces lo hacemos de una manera empírica, es decir, así, como lo aprendo, como lo entiendo. Pero acá estamos tratando de dar los procesos, ¿ya? Para dosificar mejor y así ganen tiempo ustedes y finalmente sean pues buenos estudiantes, ¿no? Y no solamente presenten a tiempo sus trabajos, sino que destaquen, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, ahora sí terminamos, ¿ya? Ya estamos en la hora. Y hasta ahora, bueno, nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Sí, sí, Alexis. No se te No se escucha, hermano escucha bien. Alexis. Bueno, Ahora sí. ok. Tenemos que hacer un bosquejo sobre un tema de investigación, ¿verdad? Sí. Para la próxima semana. ¿Hay de repente un criterio en específico, Pastor? De repente,
No Bueno, sé, poner, por ejemplo, un tema a investigar, ¿no? Ya, un tema. Ya, luego pones ahí una bibliografía de base, ¿ya? Y dentro de ese tema, ¿qué cosa es lo que vas a querer trabajar? ¿Ya? Y luego de eso haces la pregunta, ¿no? O lo que llamamos también la problemática. En la problemática o la justificación de por qué haces el trabajo, ahí lanzas tu pregunta de investigación, para que respondas sobre eso, ¿no? Luego, tus objetivos, ¿ya? Luego las limitaciones o delimitaciones de trabajo, ¿no? ¿Ya? Y luego de eso lanzas un bosquejo índice, ¿no? De la propuesta y algunas, eh, digamos, algunas cosas que posibles que puedas encontrar a modo de conclusión, ¿no? Nada más. ¿Podría Por lo repetir? menos intentando un poco hacer esa tarea, ¿ya? ¿Ya? ¿Ambas tareas son para la otra semana? Sí, la pregunta que te haces, al final puedes hacer una respuesta tentativa, ¿no? La que posiblemente diga, que no siempre va a ser esa, porque en la investigación vas a encontrar recién ahí la respuesta adecuada, ¿no? Pero intenta eso. En el boceto que estamos buscando sería de esa manera, ¿ya? Sí, es para la próxima semana, para que ustedes puedan ir ensayando un poquito el asunto. No es difícil, ¿ya? Sí, otra vez, les digo, láncese el tema a investigar, luego la bibliografía, ¿ya? O la bibliografía a usar, y luego en la problemática, la pregunta, ¿no? La pregunta que se debe realizar. Luego, los objetivos, ¿qué quiero alcanzar? ¿Ya? Objetivos y metas. Y luego hago el bosquejo. Y al final hago una conclusión, una respuesta tentativa, ¿no? Una respuesta tentativa a la pregunta que está ahí. O sea, que tú quieres hallar en la investigación tal cosa, ya, eso, ¿no? Más o menos. ¿Ya? Pero es una investigación, una respuesta tentativa, no es la respuesta final, ¿ya? Eso nada más. Claro, tema investigar, bibliografía, justificación. O esta justificación, ponla como problemática, ¿eh? Problemática. No, la conclusión no es más, sino es una respuesta tentativa. No le pongas conclusión, en este caso pon, por ejemplo, propuesta, propuesta, ya, la respuesta tentativa, ya, nada más. Eso nada más por el momento, ya. Ya, a ver qué sale ahí para la próxima semana, ya, y lo compartimos. Hasta el próximo lunes.